A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre la verdad, con evidencias, con pruebas, sin temores. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que está precisamente en la boca de todo el pueblo ecuatoriano. Y nos referimos a lo que está haciendo en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y obviamente a los últimos acontecimientos. Ya vimos todo el pueblo ecuatoriano cómo la Asamblea Nacional destituyó y censuró al fiscal Carlos Vaca Mancheno. También vimos cómo un legislador, Daniel Mendoza, presentó un escrito a la Corte Constitucional para tratar de frenar las acciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. También pudimos ver en los últimos días a través de las redes sociales una resolución de un juez de la provincia del Oro, precisamente el juez Aguilar, que trata de suspender con una resolución, con una acción de protección, emitida la resolución, valga la redundancia, del Consejo Transitorio con respecto a la suspensión de la elección o designación de fiscales en el país. Para tratar estos temas jurídicos de vital importancia y que el país debe tener claridad qué es lo que se debe hacer jurídicamente o qué es lo que puede pasar jurídicamente, hoy tengo la suerte, le he invitado al doctor Fausto Vázquez, un catedrático universitario, un conocedor de la materia y obviamente la voz autorizada para hablar sobre estos temas. Doctor Vázquez, bienvenido a este programa Sin Mordaza. Buenos días, ingeniero Jiménez, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, siempre es un placer tenerlo acá en este programa Sin Mordaza. Doctor, en los últimos tiempos hemos podido ver las acciones, yo diría hasta un poco despacio, un poco lento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiéramos el pueblo ecuatoriano que fueran más ágiles, que fueran más efectivos y que de pronto ya tuviéramos algunas autoridades destituidas y otras ya posicionadas en esos mismos cargos. Sin embargo, no es así. Y a pesar de aquello, un legislador del Estado ecuatoriano, precisamente Daniel Mendoza, ha presentado un escrito a la Corte Constitucional pidiendo de que esta Corte intervenga para que trate de frenar las acciones que tiene que desplegar este Consejo Transitorio y que además es un mandato del pueblo ecuatoriano y que así lo establece la Constitución de la República. ¿Qué criterio le merece el accionar del asambleísta Daniel Mendoza? ¿En efecto puede intervenir en este caso la Corte Constitucional? Bien, gracias. Yo creo que es muy importante partir de lo siguiente. El mandato se convierte en una potestad. El mandato lo entrega el soberano es del pueblo, y entrega una decisión que se llama mandato. Ese mandato lo entrega a un grupo de personas claramente elegidas para que ellos recepten ese mandato y cumplan con el mandato. Entonces ese mandato que entrega el pueblo, cuando recepta este grupo de personas, automáticamente se convierte en una potestad. La potestad de evaluar y cesar. Bien, la petición que hace Mendoza rompe con este mandato y abre la oportunidad para que la Corte Constitucional se convierta en juez y parte, siendo un órgano también a ser evaluado. Cuando el soberano entregó el mandato al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ya se produjo una manifestación del poder constituyente originario. Y la petición de Mendoza nace de un poder constituido.
el poder constituido se inclina frente al poder constituyente originario. De tal suerte que esa petición de Mendoza, que rompe con el mandato, tiene consecuencias administrativas y penales. Administrativas a través de la destitución inmediata del funcionario que se oponga o que se interponga en el ejercicio de las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana, que son claras y evidentes. Y una sanción penal, pues porque esa acción que pretende interferir en las funciones del Consejo es un llamado a la desobediencia, es un desacato frente a lo que ya decidió el pueblo. De tal suerte que las consecuencias de toda acción que esté orientada a boicotear las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, pues tiene consecuencias que son las que hemos citado ahora. Pues en otras palabras, el asambleísta Daniel Mendoza prácticamente estaría fuera del asunto legal, fuera del asunto constitucional, estaría violando la Constitución de la República del Ecuador. Pero ahí le tengo una pregunta, doctor. ¿Qué pasaría si es que en efecto la Corte Constitucional hace caso al petitorio de Daniel Mendoza, el legislador, y termina interfiriendo en el mandato que le dio el pueblo a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? Miren, el hecho de reconocer de que existe un pronunciamiento del poder constituyente originario está sobre el poder constituido. En eso estamos completamente de acuerdo. Y el pronunciamiento de Mendoza, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el pronunciamiento del juez frente a la acción de protección o acción de tutela, nace de un poder constituido, de tal suerte que jamás puede oponerse a un poder constituyente derivado. Es decir, no pueden oponerse frente a la decisión de la máxima autoridad que es el pueblo. Pero ¿qué pasaría si la Corte Constitucional, pese a aquello, pese a que estamos completamente claros de que ellos no podrían, no deberían intervenir, y lo terminan haciendo? Porque en este país, doctor, ha pasado de una gran cantidad de cosas que se convierten en barbaridades jurídicas. ¿Qué pasaría si finalmente esta Corte Constitucional, recuerda que es una Corte Constitucional que fue electa en el periodo del Correato? ¿Qué pasaría si termina interfiriendo en las acciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué acciones legales habría que intervenir o aplicar a estos jueces constitucionales que interfieran en las acciones que están desarrollando la Corte, en este caso la Comisión, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social? Las que hemos citado, las consecuencias administrativas y penales. El mismo Consejo de Participación Ciudadana tiene facultades para destituir al funcionario que se oponga a las funciones. O sea, directamente. La misma suerte puede correr la Corte Constitucional, al igual que cualquier funcionario. Mire, lo que pretende la Corte Constitucional, que es un órgano que debe también ser sometido a la evaluación, lo que pretende es hacer un control posterior de las actuaciones del Consejo, es decir, tratar de establecer cuáles son los límites, hasta dónde debe llegar, cuáles son las autoridades que debe hablar o no. Esto es lo que pretende la Corte. Entonces, hay que hacer una pregunta a la Corte Constitucional. ¿Por qué no hicieron un control previo? Y me pregunto, ¿cuál fue la sanción que tuvo la Corte Constitucional? No olvide usted que se planteó una petición a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana se hizo eco y propuso a la Corte Interamericana y fue la Corte la que negó, de uno de los miembros del ex Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Precisamente porque la Corte Constitucional no hizo un control previo cuando tenía que haberlo hecho. Doctor, ¿usted estará de acuerdo conmigo y el pueblo considera también que los delitos se hacen por omisión o por acción también? Yo creo, en este momento, si es que la Corte Constitucional interviene y trata de interferir en el Consejo, en las acciones del Consejo Transitorio, sería una acción que tiene que ser valorada incluso para la propia sanción a los mismos integrantes de la Corte Constitucional. Bueno, yo creo que la sanción que calza en este caso es la destitución, es una sanción administrativa. Probablemente no la penal porque es a petición de parte. Hay alguien quien está formulando esa petición, que es Mendoza. Ahora, vamos a ver cuál es la... Pero si es que intervienen, porque es posible que no intervengan tampoco. Claro, también, así es. Es posible que en este momento la Corte Constitucional, el pedido está en la Corte Constitucional, es posible que la Corte Constitucional actúe en derecho, actúe en el marco de la Constitución y no acoja este pedido por demás absurdo. Así es. Pero si lo hace, lo menos que puede hacer el Consejo Transitorio es
tomar este elemento como uno de los elementos de su propia evaluación. Así es, y de no hacer el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que responder frente a sus mandantes, que somos el pueblo. A través de la Asamblea Nacional. Así es. Otra pregunta, doctor. Cuando usted mencionaba de que la Corte Constitucional debió haber intervenido y haberse pronunciado dentro de los 20 días que dice las mismas normas ecuatorianas y la Constitución de la República para la propia consulta popular. Este debe ser otro elemento más que debe tomar en cuenta el Consejo Transitorio para evaluar el accionar o el mal accionar de los integrantes de la Corte Constitucional, ¿o estamos mal en esto? Bueno, en su momento yo lo había dicho ante un medio de comunicación internacional, que la Corte Constitucional debió haber sido sancionada por esa omisión, porque tenían la obligación de pronunciarse dentro de un plazo, de un término claramente establecido, y no lo hicieron. Claro, esta omisión de no pronunciarse quiere decir que tácitamente se reconoce como un pronunciamiento, pero no olvide usted que esto fue lo que nos llevó a un gran problema frente a la Corte Interamericana, que tuvo que dirimir. Doctor, pero no solamente está pasando esto en el quehacer político nacional. Recordemos que hace poquitos días también un juez de la provincia del Oro, el juez Aguilar específicamente, se emite una resolución atendiendo una acción de protección donde suspende, ojo ecuatoriano, suspende la suspensión que había dictado el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social con respecto a la selección y elección de nuevos fiscales en el país. Una suspensión dada por un organismo competente como es el Consejo Transitorio es suspendida por un juez a través de una acción de protección. ¿Está en esa potestad este juez o está rogándose funciones que no le competen? No. Vuelvo y repito por tercera vez, hay que tomar en cuenta las diferencias que se establecen doctrinariamente, legalmente y constitucionalmente entre el poder constituyente originario y el poder constituido. Las acciones de tutela o acciones de protección que se llaman, lo que pretenden es restablecer la violación de un derecho, pero esos derechos, esa violación de esos derechos son por parte de los poderes constituidos. El Consejo de Participación Ciudadana recibe un mandato de un poder constituyente originario. Por tanto, tienen que cumplirlo claramente. La queja más o menos podría decir que si yo presento una acción de protección, quiere decir que me estoy quejando ante una autoridad de un poder constituido frente a lo que dispuso el poder constituyente, lo cual es completamente disparatado en el concierto jurídico constitucional. O sea, el juez está completamente fuera de foco. Así es, sin duda. ¿Qué acciones amerita o qué acciones amerita en este caso el juez en contra de él? Bueno, el juez, como lo he dicho, responde administrativamente. ¿Quién debería sancionarlo? El Consejo, la Judicatura, el mismo Consejo de Participación Ciudadana. O sea, en este caso el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social tranquilamente podría intervenir y destituir al juez por esta acción. Así es. Porque está yéndose en contra del mandato. Todo aquel que se interponga. No olvidemos que este es un mandato de la máxima autoridad, que es de soberano, que lo somos todos. Nadie puede interponerse frente a ese mandato, que es claramente determinado para que lo cumpla ese Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, nadie puede oponerse. En este caso, doctor, están tratando de interferir un legislador, lo hizo ya un juez y posiblemente lo vaya a hacer la Corte Constitucional. La sanción o la acción administrativa desde el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social también le alcanzaría al asambleísta en este caso. Por supuesto, a todo funcionario. Vuelvo y repito, el asambleísta, la petición del asambleísta nace de un poder constituido. Ese es un poder constituido. Y el poder constituyente decidió, cuando da origen a este Consejo de Participación Ciudadana, que ese consejo cumpla con funciones determinadas. De lo contrario, estaríamos diciendo que un funcionario de un poder jerárquicamente menor o inferior al del poder constituyente originario está tratando de controlar o decidiendo las funciones que ya fueron decididas por parte de todo el soberano, ¿no? Y que se le encargó al Consejo de Participación Ciudadana. Usted lo ha expresado con total claridad, estimado pueblo ecuatoriano. El doctor Fausto Vázquez es experto en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, y hoy nos está manifestando con claridad que ni el legislador, ni ningún juez, ni tampoco la Corte Constitucional, ni ninguna autoridad en el país tiene la potestad para interferir
en las acciones que emita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es más, está diciéndolo de manera completamente clara y de manera reiterada, que si es que eso hace alguna autoridad, por más autoridad que sea, el Consejo Transitorio tiene la potestad de destituir de sus cargos a aquellos que interfieran en el accionar de este Consejo que proviene del poder constituyente y del mandato del pueblo ecuatoriano. Creo que el doctor Vázquez nos ha dejado totalmente claro, nos ha ilustrado qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que debe hacer, cuál es el camino que debe tomar el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, yo quiero preguntarle una cosa muy importante que se está quedando ahí en alguna parte de la retina del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando con la Fiscalía? ¿Qué es lo que está pasando con qué es lo que va a pasar con el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano? ¿Qué es lo que va a pasar con el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno? Estos ciudadanos estuvieron al frente de una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado. Hay muchísimas denuncias que siguen empolvándose en la Fiscalía. Ni el fiscal anterior, Galo Chiriboga, ni el fiscal que acaba de fenecer en sus funciones, Carlos Vaca Mancheno, ha intervenido y actuado como un verdadero fiscal dentro del Estado. ¿Hay cómo hacer algo legalmente en contra de estos dos individuos por acción o por omisión? Bueno, volvemos a lo mismo que habíamos comentado hace unos minutos. Tienen igual responsabilidad penal. El ex fiscal general de la Nación pues omitió en las funciones en realizar un sinnúmero de investigaciones perdón, que ahora mismo van descubriéndose muchas denuncias que están durmiendo el sueño de los justos, que no se ha impulsado la investigación. Algunas denuncias. Otros procesos completamente distorsionados que reflejan claramente una persecución personal a varias de las personas que han sido perseguidas o investigadas, ¿no? También se miran ahí un sinnúmero de sentencias que carecen de motivaciones racionales desde una perspectiva constitucional y penal también. Bueno, todas estas consecuencias pues son las que habrá que iniciarlos en contra de estos funcionarios que afortunadamente cesaron ya en sus funciones. El exfiscal general tendrá que responder penalmente por los tipos penales que se habrán configurado con la conducta de él. Lo propio con algunos jueces de la Corte Nacional que han cesado en las funciones. O sea, tranquilamente podrían iniciar acciones legales en contra de esos dos individuos. Así es, claro. Más allá que hayan dejado sus funciones de fiscales. Sin duda y discusión alguna. ¿Presentando la denuncia de manera particular o tiene que hacerlo de oficio la Fiscalía o un nuevo fiscal que ingrese a este poder del Estado? Bueno, la mayor parte de delitos que han cometido son delitos de acción pública. En un Estado democrático, el Estado en un proceso penal, un Estado democrático en un proceso penal tiene dos representantes en un proceso penal, en el sistema acusatorio. De un lado representa al poder de persecución penal estatal, la Fiscalía, y de otro lado representa al poder punitivo. La coerción punitiva está representada a través del juez. Entonces el fiscal es el que investiga y acusa, y el juez es el que modula, pondera la descarga punitiva del Estado frente al sujeto activo en concreto. Ese es el poder penal estatal, de tal suerte entonces que los delitos que estamos refiriendo ahora son delitos de acción pública. Por tanto, el representante del poder de persecución penal estatal tiene el poder de la oficiosidad y puede iniciar de motu propio estas investigaciones. En caso que tuviéramos una fiscalía independiente, desde luego. Bueno, yo auguro que el fiscal que ingresa ahora, creo que es un joven profesional que creo que tiene las credenciales para ejercer esa función, y auguro como el que más pues espero y aspiro que pues cumpla estas funciones, que creo que los va a hacer, va a investigar. Bueno, desgraciadamente es encargado, el tiempo es muy limitado. Así es efímero el tiempo. Bueno, los augurios suyos creo que es de todo el pueblo ecuatoriano. Todos auguramos de que hay una independencia de funciones y que realmente las autoridades de control, las nuevas autoridades de control, vayan a cumplir con su papel, cosa que no sucedió en 10 años del gobierno del Correato. También estamos completamente claros que en los próximos días el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social terminará designando a un nuevo fiscal general del Estado. Seguramente el que hoy se encuentra al frente de la Fiscalía encargado será únicamente hasta que el Consejo Transitorio designe al nuevo fiscal que ya estará ahí en funciones de manera definitiva. Esperemos que este personaje realmente cumpla con el papel que debe cumplir dentro del país. Sí, yo más bien quisiera aprovechar estos segundos, estos minutos que me quedan en el medio,
para hacer un llamado al Consejo de Participación Ciudadana. Y yo creo que este Consejo tiene la potestad, como lo hemos analizado, plena para cumplir sus funciones. Creo que es hora de que el Consejo de Participación Ciudadana nos haga saber las funciones que está desempeñando, comience a evaluar a los funcionarios, comience a cesar a aquellos funcionarios que no han superado las evaluaciones. Yo tengo ciertas dudas, ciertas interrogantes respecto del resto de funcionarios que van a ser cesados. En cuanto a los encargos, mucho me temo que el mismo Consejo de Participación Ciudadana tiene plena competencia, incluso para encargar estas funciones hasta nombrar al definitivo. Porque de lo contrario, estamos mirando que los encargados se están sometiendo a normas preexistentes y estamos viviendo más de lo mismo. Cuidado con este aforismo de que último día de despotismo y primero de lo mismo. Gracias. O sea, es preocupante lo que me acaba de decir, doctor, y ojalá eso se lo haga por el bien del pueblo ecuatoriano. Tengo una pregunta más, doctor, y es respecto a la Asamblea Nacional. Los legisladores tienen básicamente dos funciones, yo digo, fundamentales: legislar en bien del pueblo ecuatoriano y fiscalizar la cosa pública o los hechos públicos. Es el control político. Y hemos visto a lo largo de la historia del país de que los legisladores jamás han cumplido con la segunda parte. En muchas ocasiones ni siquiera han cumplido con la primera parte, que es la de legislar en bien del pueblo ecuatoriano. Obviamente que se cobra una buena cantidad de dinero como salario, pero en el fondo no han cumplido con su papel. La pregunta que quiero hacerle para que quede claro ante el pueblo ecuatoriano: si alguien no cumple, algún funcionario, en este caso un legislador, no cumple con el papel que le ordena, le dispone la Constitución de la República, no es que sea opcional. No es que un legislador, si desea, fiscaliza, si no desea, no fiscaliza. Es obligatorio. La Constitución de la República manda y ordena que se legisle y que se fiscalice. Si un legislador, en este caso la mayoría que están en el Parlamento Nacional, no cumplen con este papel de fiscalizar la cosa pública, el día de mañana puede haber alguna acción legal o administrativa en contra de estos legisladores que no han cumplido con el papel que les ordena y les establece la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, se supone que el CAL es una especie de órgano, una pequeña contraloría dentro es un organismo administrativo. Así es, pero también tiene esas funciones también de verificar, controlar de alguna forma o ahondar en las funciones de cada uno de los legisladores. Bueno, yo creo que las responsabilidades son administrativas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que son funcionarios que están sujetos al reproche social. Es la sociedad la que va a reprochar. Penalmente no se puede hacer mayor cosa. Esa conducta no configura un tipo penal, no así una sanción administrativa. ¿Qué pasaría si es que esto pasa al control de la Contraloría General del Estado? Porque se entiende que el país emite o eroga muchos recursos económicos para cancelar los salarios de los legisladores. Y se entiende que si usted le cancela un salario para que cumpla un trabajo y ese trabajo no es cumplido a cabalidad, ahí hay un desperdicio de recursos económicos. ¿Podría hacerse algo desde la Contraloría General del Estado? Mira, yo creo que sí, pero yo estimo que entrar a tratar... ¿O es que estamos hilando muy fino? Sí, exactamente. Yo creo que entrar a tratar temas donde se ve vinculada la política, creo que es más o menos como discutir el sexo de los ángeles. Es una discusión que no vamos a terminar jamás. Mire usted lo que está pasando ahora. El mandato está claramente establecido hacia un consejo. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Boicotear. ¿Por qué? Porque lo que quieren es continuar en lo mismo. Los mismos funcionarios tienen temor a ser evaluados, no quieren ser removidos de sus funciones, es decir, se hacen hacia el cargo, están aferrados a los cargos. Y claro, inmediatamente ya están los cabildeos políticos o politiqueros para tratar de seguir en lo mismo, en ese círculo vicioso y perverso al que nos han tenido acostumbrados. Terrible. Doctor, antes de cerrar el programa quiero un último criterio suyo. Ese ya no es tan legal, más bien es un poco político en base a la realidad que estamos viviendo en la frontera ecuatoriana. Recordemos de que en los últimos días o en los días anteriores vivimos momentos bien complicados y los seguimos viviendo. Hoy en la frontera norte con el Perú, allá en Esmeraldas, vemos con mucha tristeza de que hasta el día de hoy no se ha podido repatriar a los cuerpos asesinados de los 3 periodistas. También vemos con mucha preocupación que 2 ecuatorianos más de Santo Domingo también están secuestrados.
¿Y qué es lo que está pasando con el Estado a cargo del presidente de la República? ¿Qué criterio le merece aquello? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República en estos momentos? ¿Tiene que negociar con los que secuestraron a estos cuerpos, a estos personajes ecuatorianos? ¿O qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Bueno, yo quisiera, y yo creo que este es un tema sumamente delicado, yo quisiera abstenerme de hacer cualquier juicio de valor, pero si cabe alguna opinión, yo creo que Colombia es un país que ha vivido muchos años enfrentando esa realidad. Y creo que de alguna forma Colombia está obligado de alguna forma, diría yo, a colaborar con Ecuador. Colombia tiene mucha experiencia en estas situaciones y creo que Ecuador tiene que dejarse ayudar a Colombia. Por otro lado, creo que Ecuador tiene que encargar esa tarea a gente que conozca de la materia, personas preparadas para enfrentar esos problemas. No sé en qué medida los nuevos ministros que han sido nombrados recientemente tengan la preparación suficiente para poder enfrentar esos problemas. Esperamos que pues si no tienen la preparación, sepan escoger a los profesionales del caso, deben contar con ayuda extranjera. Pero para que regresen con vida las dos personas que fueron secuestradas últimamente de Santo Domingo, ¿el gobierno nacional debería negociar con los grupos irregulares en la frontera? No lo sé, es que la palabra negociar no sé qué encierra o qué involucra negociar. No sé si negociar es llegar a hacer un intercambio, no sé si negociar es cumplir con las condiciones de la contraparte. Pensemos en un intercambio. Sí, pero yo no sé hasta qué punto solucionamos este problema y al día de mañana nosotros seguimos sometidos a las direcciones de estos grupos irregulares. Por esto es que ahora, claro, es muy lamentable y se tiene que primero tratar de recuperar y luchar por la vida de estas personas que están retenidas. Pero también es cierto que del otro lado, estos grupos paramilitares, ellos no piensan en esto que estamos pensando ahora. Y ese es un punto débil nuestro. Y a su vez, el punto débil nuestro se convierte en una fortaleza para ellos. Porque también es cierto que si nosotros entramos a canjear esta propuesta que hacía el presidente de que estamos agilitando los procesos penales para que puedan... A mí me parece que esa era una propuesta nimia, ¿no? Se notaba que quienes estaban al frente carecían de experiencia, ¿no? Y de conocimiento. Con personas completamente improvisadas para un problema de estos. Pues yo no quiero ser un improvisado más, no quiero emitir un juicio de valor que probablemente voy a caer en el mismo terreno. Yo creo que hay personas que conocen la problemática, que tienen experiencia en esto, como Colombia, y que pueden entrar a poner el dedo en las llagas, es decir, tratar de solucionar los problemas. Vuelvo y repito, negociar, no sé qué es esto de negociar. Mire usted, el presidente de la República aparece muy orondo en los medios de comunicación, poniendo un plazo al principal líder del grupo irregular. Y 2 horas después, un día después, no sé cuántas horas después, resulta que el líder de este grupo irregular pone de rodillas al presidente, secuestrando a 2 personas más. Entonces, ¿qué es esto de negociar? Completamente de acuerdo, y eso es digno de felicitar al doctor Vázquez. Muy bien, no se opina si no se conoce sobre la materia, perfecto, eso es completamente claro. Lo cierto es, estimado pueblo ecuatoriano, es de que en los últimos 10 años, y posiblemente en los gobiernos anteriores también, se abandonaron las fronteras patrias. Se abandonó la frontera patria del Ecuador con Colombia, y eso permitió de que esta frontera se convierta en un corredor del narcotráfico. El abandono del Estado como Estado dentro de las fronteras permitió de que los narcotraficantes, la narcoguerrilla, viva en este sector, y obviamente al no existir la intervención del Estado ecuatoriano fue fácil para ellos. Y hoy que se pretende controlar, estimado doctor, tenemos estos conflictos y tenemos una guerra que no es nuestra, que nunca ha sido nuestra, que lastimosamente el gobierno anterior, el gobierno o el exgobierno de Rafael Correa Delgado lo permitió dentro del Estado al desmantelar las Fuerzas Armadas y desmantelar la frontera del Ecuador. Y esto hay que decirlo con claridad. Estimados amigos y amigas, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes una vez más. Agradezco muy infinitamente al doctor Fausto Vázquez. Espero tenerlo pronto otra vez en Sin Mordaza, y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,